hay mucho realismo, ¿no? Yo creo que la gente sobre todo es escéptica. La gente, todos queremos, todo mundo quiere que México presente un fútbol digno, etcétera, ¿no? Pero por lo visto en los procesos que ha manejado la federación con Coca, con Lozano y el propio Javier Aguirre, no hay mucho de dónde agarrarse, ¿o sí? No, no hay mucho. Yo sí la veo, bueno, inestable, estancada, digo, porque no se ve un progreso, pero por otro lado, sí me gustó ante los islandeses, aunque hay que entender la calidad del adversario. Me gustó ese tipo de fútbol y creo que se confirma la importancia del juego colectivo, porque 6 Chivas ahí, más 2 toluqueños y 2 de Cruz Azul, le dieron un juego de conjunto al equipo mexicano que no había manifestado nunca. El problema es que de esos 11 que arrancaron ese partido, pues no iniciarán más que 3 o 4 en la Copa del Mundo, ¿no? Pero sí te confirma lo que puedes hacer desarrollando tus argumentos colectivos y en ese sentido también creo que puede haber un avance sustancial en esas 6 semanas y pico con las en las que contará Javier Aguirre con todos sus jugadores, ¿no? Sí. Más de 6 semanas, ¿no? Yo digo, ya cercano a la Copa del Mundo, ¿cuál era la idea de cada uno previo a la de Brasil 2014? Después de que se va al repechaje, difícilmente se clasifica al Mundial, de no ser por ahí un gol de Susi de Estados Unidos, aquella jugada de Raúl Jiménez contra Panamá, ¿cuál era el panorama y cuál era la idea de todos? Bueno, es que a Y tuvo un México, buen a México mundial. le ha ido bien en los mundiales cuando no llega con ninguna expectativa. Este es el caso. Por ejemplo, ¿cómo llegamos a la del 2002? También, arañándola, también. En la del 2000, la de Aquí sin eliminatoria, Brasil, pero es el hasta caso, llegaste hasta ¿no? el No hay mucha repechaje. ilusión. Y A la que finalmente llegó, te cambian. al mundial al que llegó más optimista la selección mexicana es en el que peor le ha ido en la historia, ¿no? Al de 78. Porque ahí sí una eliminatoria en la que arrasó a los adversarios y había otras expectativas, ¿no? Pero sí, no llegan bien a 98, a 2002, a 14 y ahí cumplen con muy buenas copas del mundo. 98 por Entonces, la es cierto, salida del pero, técnico, ¿no? pero tampoco puede ser la regla esa. Ahora resulta que hay que prepararse mal Pero ha pasado para más, llegar bien, ¿no? Pero ha pasado más eso de lo que no ha pasado. Bueno, pues es, que es el reflejo también de lo que son los partidos. Cuando jugamos contra selecciones que no estamos obligados a tener o que ganar, por eso le hacemos los partidos a Brasil, por eso le hemos hecho los partidos a Argentina. Ganamos y perdemos, es cierto, pero a Holanda, a todas esas selecciones que son realmente favoritas sobre México, pues dices, pues vamos, Alemania. igual. Eso es, Oye, eso- para mí, ¿Qué va a pasar? Para mí el 86 estuvimos así de pasar a la siguiente fase, ganándole a Alemania. Y íbamos a jugar contra Francia. Y Francia Semifinales, sí. no estaba a un 100%, estaba Platini todavía, pero estábamos no tan lejos de la distancia. Entonces, para mí, el Mundial 86 podríamos haber roto las estadísticas de haber hecho historia, que lo hicimos porque cuando más jugamos cerca. cinco partidos. Cuando más cerca estuvieron de una semifinal. Efectivamente. Y estuvimos así de una serie de penaltis para ir a jugar contra Francia. Y para volvemos mí, a lo tener- más cercano a la gloria para eso fue para mí el 86. Y volvemos a tener un mundial en México, por lo menos la primera fase. Entonces, me parece que no es tan descabellado decir cuartos, porque A sí, ver, aquí varios el tema ahora- como que se espantaron, A ¿no? ver, pero ya vimos la ruta, ¿no? Ahora tienes que primero pasar la fase de grupos y luego tienes 2 partidos a matar o morir para llegar a esa zona, digamos, Claro. prometida entre los 8. Y en la ruta ya viste quién está. Sí, ¿Quién? Argentina. exactamente. Sí. Entonces, Y por ahí puede ser Inglaterra. Inglaterra. Entonces, aquí el tema es no solamente lo que tú puedes manejar, que ahí tenemos ciertas dudas de cómo ha sido el proceso de Maduro, sino después también los cruces, ¿no? Porque tienes que ser realista en ese sentido. Pero allá era Alemania Nunca también. desde que yo tengo uso de razón, y yo voy a mencionar el Mundial del 78, nunca ha ido nuestra ilusión o las expectativas o los pronósticos de acuerdo a lo que es la realidad en la Copa del Mundo. Jamás que yo me acuerde de en el 78 nos va a ir muy mal y te fue muy mal, o en el 86 nos va a ir muy bien y te fue muy bien. En el Jamás. 78 se dijo que te iba a ir muy bien. Por eso, nos fue muy mal. Y muchas veces dices, te va a ir muy mal y nos va muy bien. O sea, jamás va de la mano las expectativas o el pronóstico con la realidad. En México vamos a los extremos, o nos va a ir muy mal o nos ilusionamos de más. Nunca estamos en un justo medio. Ahora, como venimos de un mundial terrible en Qatar, pensar en cuartos pues es casi imposible. Si acaso octavos,
Pero hay quien dice que México no va a pasar la fase de grupos. No, el Tuca Ferretti. escuchado aquí. El Tuca Ferretti es una voz autorizada en el fútbol mexicano, ¿sí o no? Sí. El Tuca dice que México no va a ganar un solo partido. Pero fíjate, Javier, la fase de las emergencias, es que siempre es emergencia. A mí me tocó ir al 2002 como directivo, 2014 como directivo, en emergencias. El único ciclo completo fue el de la Volpe, de que empezó a que acabó. Siempre o corren al técnico o cambian la estructura como que hubo 860 presidentes de federación, 4 técnicos. Entonces siempre llegamos con problemas creados por nosotros mismos. Realmente un ciclo completo, que se elija al técnico y que se no lo hemos cumpla, tenido. siempre Bueno, son fue emergencias. El del Tata también fue, ¿no? Yo El con Tata fue el que se Hugo cumplió también. difiero, futbolísticamente, en el 98 estuvimos más cerca de ganar. Alemania lo tuvimos muerto, liquidado, tiros al palo, todo, y de repente, Sí, pero ahí eran por el quinto partido. por lo Iban que sea. por- No, en otro formato. Pero en el otro formato. 86 fue cuestión arbitral. Sí, no, y en otro formato, eran menos equipos. Gol. Sí, eran Y menos. decir una cosa, ¿no? Dejando en los últimos mundiales, porque en el 94 se queda eliminado contra Octavos, Bulgaria, siempre ¿no? en octavos. Siempre en el cuarto El partido. 86 98 fue Siempre salvo Qatar. 96 en cuartos. 2002 contra Estados Unidos, 2006 contra Argentina, 2010 contra Argentina, Argentina, sí. 2014 contra Holanda, 2018 contra Brasil. En el papel el más fácil, 2002. Es lo que iba a decir, a lo que iba a llegar, ¿no? Porque hace rato hablamos, le dijiste a Pietra, es que los cruces de los últimos mundiales en los cuales a lo mejor podíamos decir si realmente nos fue mal. No, pero Era el del 2002. Pero venimos de Qatar. No, que ya lo se sé, pasó digo, a la fase dejando de lado los cruces que hemos tenido, porque en ese ni tuviste ningún cruce. No, pero este es el más Entonces- reciente. O sea, el chiste es ver si hay una tendencia. Claro, pero a lo que voy o es si que eso se puede revertir. los rivales que nos han tocado, pues realmente son rivales El menos complicados, difíciles. complicado tampoco El menos pudimos. complicado sería Estados Unidos y lo perdimos. Era de la Pero no zona. tomamos en cuenta el único que ha jugado un mundial en casa ha sido Hugo y lo que representa el estadio, lo que representa jugar de local. Sí. Sí marca una diferencia. O sea, Totalmente. no es Yo Sudáfrica en Sudáfrica. eso me estoy Claro, basando. o Sudáfrica en un campo neutral. Es Sudáfrica aquí, es Corea aquí, y el que llegue de Europa, ya sea Irlanda o Dinamarca, en México. No, pero hasta ahí estamos todos claros, a reserva de lo que le dé la realidad al Tuca como estadística. El problema no creemos que pueda ser generalmente todos en la fase de grupos. Estamos hablando de que para llegar a ser uno de los mejores 8 países del mundo, pasas la fase de grupos y ahora sí te enfrentas contra pesos Pero juegas completos. en casa. Sí, juegas Ahí en casa. En el Estadio Azteca. Sí, pero también cuando juegas en casa y el rival es Francia o el rival es Inglaterra, ellos también minimizan el efecto, porque están acostumbrados a ganar en circunstancias de No te creas, neutralidad. Javier, jugar de local en la Ciudad de México le pesa al que sea. Vamos a ver, ojalá que sí. Sí, con mexicanos que juegan fuera, muchos de ellos, ¿no? Ya se ha visto Pero la eso motivación, no me refiero a la altura, la motivación, les lo que afecta. representa el ambiente. En el 86 es cuando más lejos se llega, por supuesto, claro. porque ante Alemania además, que estuvo para cualquiera el partido, y además del gol del abuelo Cruz, mal invalidado, o por lo menos nunca se vio bien por qué, se define en penales, y era pasar a semifinales, al sexto partido. Lo que estás diciendo, Pietra, sería séptimo partido, con un nuevo formato, ¿no? Sería todavía llegar más lejos. Y aquella selección del 86, hay que recordar que se preparó como ninguna otra. Un año. Porque se podía, en aquel entonces, ahorita ya no. ¿Cuánto tiempo contó Bora con sus Pero es el sexto, jugadores, ¿no? Cuartos es el sexto. No, 3 y luego el cuarto juegas los 16avos, quinto juegas los Octavos y el sexto los cuartos. los cuartos. Hay que darte, dices tú, perder, cuartos. perder en el sexto. Sí. Pero Sería llegar más lejos, ¿no? sí, quiero recordar, y el otro día lo comenté, y ¿se acuerdan el por qué quedamos eliminados en el 70? Sí, porque te sacaron del Estadio Nos Azteca. sacaron del Estadio Azteca. ¿Por qué perdimos en el 86? Sacaron del Estadio Azteca. Y ahora, O sea, pero tampoco, ¿Y ahora? tampoco se garantiza que en el Estadio Azteca le hubieran ganado a Alemania, ¿no? No, si le ganamos. Bueno, por eso, pero no podemos... Sí, va a pasar en pero Monterrey. no existe en el fútbol Por ni en eso, la vida. claro. Pero resulta, ¿por qué narices los directivos que tenían ahí mano ancha, como Hubieran estado como pasa menos ahora, fundidos en la Ciudad de México. de que nos dejen aquí para que perdamos en México, que no nos No, cambien estoy de acuerdo. no Es que jugar en Toluca, domingo a las perdimos. 12 que no sí juguemos en pegamos Monterrey y bastante. perdimos. Sí. Sí, pero el calor de Monterrey hizo lo suyo, ¿eh? Jugaron a una temperatura que los alemanes no conocían, creo. No sabían que Ni yo. pudiera estar a 40 grados, ¿no? Ni yo, Bueno, el otro nunca día había dijo jugado.
Javier Aguirre, refiriéndose a la declaración que hizo Ibar Cisniega de cuartos, que la entiendo como una declaración muy comercial, ¿no? Muy... Como tu comentario hace rato, ¿no? Más o menos. Pero dijo, no, bueno, hay que ser prudentes y como que dijo, no, espérame tantito, o sea, vamos a esperar a ver cómo llegamos y todo el rollo, ¿no? Y creo que cuando el técnico lo dice, pues yo pensaría, yo sí quiero pensar que los jugadores estando en el partido, porque México es una preocupación también para los rivales, estamos en casa. Estamos de acuerdo. El chiste aquí es todo razonar en que el sistema del fútbol mexicano, con todas sus cosas positivas que pueden ser las menores y las negativas que ya sabemos, lo que construyen, que es económicamente, pero lo que no ayudan a fortalecer, que es producción de jugadores, etcétera, etcétera, hoy tendríamos que estar segurísimos de que México iba a estar entre los 8 primeros porque es en casa. Si estuviéramos seguros de la preparación. Nunca, pero esta selección, no, pero bueno. nunca ha pasado eso, Javier. No, claro que no. Ni en el 70, claro, ni en el nomás que el 86. último mundial fue hace 40 años. Tienes otro mundial en casa con condiciones que jugando en Estados Unidos juegas en casa y la preparación de la selección, Pero nunca el contenido de estabilidad no se dio. Javier, nunca hemos pensado en estar quizás en ese mundial de Argentina que por ganar el premundial pensabas que podías estar dentro de los mejores. Es que hoy podías estar. El mundo en el 78. ¿Cómo vas a estar dentro de los 8? ¿Cómo lo puedes asegurar? Es que es que no. Porque dices, por supuesto que no. asegurar ¿Tú crees, que jugando en tú casa crees que en vas a estar España, entre los 8 tú primeros? crees que en España, Marruecos y Portugal dentro de 4 años es más probable que México esté entre los 8 mejores? Es más probable ahora, España porque aspiró estás en casa. España termina siendo campeona del mundo en el 2010, pero había venido siempre en los mundiales sin ser favorito. O sea, España nunca fue favorito en una Copa del Mundo. Hoy ya lo puedes poner como favorito porque cambió, fue una generación de futbolistas, una idea del deporte español que fue un punto de inflexión para mí desde los Juegos Olímpicos de Barcelona en todo sentido. Eso no ha sucedido en México. Ahora, yo sí creo que puede marcar el rumbo el primer partido, porque esa presión del primer juego inaugural, aunque Sudáfrica no sea un rival de jerarquía, te llega a ir mal y ahí te encargo. Pero, Paco, pero te llega a ir bien y te sigues, ¿eh? Yo creo que tiene razón Te sigues. Javier en el sentido, olvídate de los demás. México no ha evolucionado, o sea, no hemos avanzado. Entonces, no ¿cómo hemos lo vas ido a a poner? más. ¿Cómo lo vas a poner entre los 8 primeros? Estamos de acuerdo. Algo ha pasado, algo hemos hecho mal, que no hemos evolucionado. O sea, nos hemos estancado a nivel selección. Hoy tenemos un mundial en casa con una posibilidad distinta y ha habido muchos cambios en la estructura del pasado mundial a la fecha. Hemos hecho y hemos dejado de hacer muchas cosas. Aunque la preparación hubiera sido buena, que yo sí creo que en cuanto Fue buena partidos. en partidos fue buena, no en cuanto a rendimiento, pero aunque hubiera sido buena, como dice Javier, el antecedente inmediato que es el mundial pasado nos haría pensar que nos puede ir igual. El tema es que ese mundial fue la diferencia, porque en todos los demás llegamos a octavos. ¿Por qué no pensar que en este llegas a cuartos? Yo diría una cosa. Siendo en casa. ¿Cuándo sí hemos avanzado? ¿Para el mundial de qué? ¿En qué mundial de los pasados? Ninguno. Los que fue en México es cuando más cerca has estado. Creo que aquí la 86. cosa que hoy tenemos mucho y nos cuestionamos si realmente a México le puede ir bien. Una es porque hay muchos lesionados. Demasiados lesionados que son realmente jugadores que a la selección sí le dan algo importante. Y le sumas que de esos solamente puedes recuperar a algunos, hay que ver cómo van a llegar. Y el problema es que no tenemos jugadores en los últimos mundiales que lleguen en buen momento. Si revisamos los mundiales, ¿cuántos han llegado en buen momento de nuestros jugadores? Ahí está la lista. Pocos. Falta Vega. Muy pocos prácticamente. Entonces, como no tenemos estos no tantos lesionados, hubiéramos tenido 1 o 2 y es bueno. Y aparte tuviéramos 3, 4 jugadores en buen momento y eso no tiene nada que ver con el que nuestro fútbol en México haya evolucionado. No tiene nada que ver. Estás destruyendo la esperanza de Pietra y de Paco con eso. No, es que a lo que voy es que el que nos vaya bien o porque algunos jugadores andan bien, no significa que nuestro fútbol haya evolucionado. Para mí creo que eso es totalmente diferente. Porque realmente en una competencia así, marca diferencia quienes están en buen momento. Por eso decimos, si la hormiga está bien, llévelo. O si estuvieran, ¿Por qué lo tienes que esos ¿por qué no no tienes? estuvieran lesionados, ¿te parecería entonces que el octavo lugar Tuviéramos un poquito más de... un poquito más? Porque son jugadores de más experiencia.
y muchos de ellos están jugando en Europa. El mejor papel, ya lo dijo Hugo, fue aquel, ¿no? Entre los 8 primeros en 86. Pero Javier Aguirre creo que lo dijo en el primer mundial que dirigió, no sé si 2002, dijo, ahí terminamos en el lugar que le corresponde a la selección mexicana, entre el 10 y el 14. ¿Cuándo en la historia del fútbol mexicano se ha podido presumir la selección mexicana es una de las 8 mejores en el mundo? Nunca.